Y lanzarte a la adversidad es lo que hace que tú, por ejemplo, hagas nuevas conexiones neuronales, abras tu mente, conozcas nuevas cosas. Todo esto te aporta y enriquece tu vida. Hola y bienvenido a Viva Podcast. Aquí vamos a hablar de esos temas que nos generan pedos mentales y que nos da pena hablar con nuestros amigos. Somos personas jóvenes que estamos enfrentando los problemas de adultos que nos causan tanto estrés y ansiedad que nos hunden en depresión. Soy Christopher López y seré tu camarada durante los próximos minutos. Bienvenido a Viva. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a tu podcast Vida en Balance, Viva Podcast. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Nos está acompañando Beatriz Rodríguez. Ella es coach, autora del libro 10 claves para hacerle un canto a la vida y también es mamá. Y es muy especial que esté aquí porque la manera en que nos conocimos fue mediante muchas de las actividades que yo estaba realizando en su momento y en algún momento me interesó un libro muy enfocado hacia la espiritualidad, que incluso ves el libro y es un poco como una Biblia, pero no es una Biblia, y yo tenía mucha curiosidad porque había personas que decían que este libro les había cambiado la vida. El libro es un curso de milagros. Sin embargo, no vamos a hablar del curso de milagros. Vamos a hablar un poquito más de lo que es la espiritualidad. Cuál es el rol que juega en nuestra vida, por qué es importante y de qué manera se diferencia de la religión. Entonces, por eso, Beatriz nos está acompañando el día de hoy. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cris? Beatriz, les mencionaba a todos nuestros escuchas que nos encontramos ahí, ya nos habíamos conocido antes por una compañera de un curso y después nos encontramos en el curso de coaches y después nos volvimos a encontrar en el curso, pero de milagros. Sí. Y al final decía, oye, esta mujer está en las mismas cosas que yo. Y incluso estuvimos platicando antes de grabar en hablar sobre el curso de milagros, pero de verdad que es como un tema muy complejo, ¿no? Y como que nos dio miedo hablar de eso todavía. Claro, sí. De hecho, en el libro el Alan Cohen, el libro de Un curso de milagros fácil, él mismo lo dice, ¿no? Que el curso de milagros es como algo que eres un eterno alumno, que estás aprendiendo toda la vida, entonces es complicado, yo creo, ahora mismo para hablarlo. Exacto. Entonces quisimos bajarnos como 3 niveles de espiritualidad para hablar un poquito más sobre esas diferencias, ¿no? Que creemos que la espiritualidad es religión, pero al final de cuentas estamos buscando como una paz mental, un estado de plenitud donde todas nuestras emociones están bajo nuestro control. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy, muchachos. Y antes me gustaría que Beatriz nos dijera quién es Beatriz. Y Beatriz, por lo general a los invitados les pregunto cuáles son el top 3 de sus valores, porque eso nos explica quién es la persona en sí. Son los valores que rigen a la persona, entonces podemos entender cuál es el contexto de ella. Y me gustaría mucho escuchar cuáles son tus valores. Entonces, Beatriz, ¿quién es? Bueno, pues el otro día me preguntaron lo mismo, ¿no? ¿Quién soy yo? Y mi definición así es bien simple porque no me gusta mucho definirme. Yo diría que soy una persona, simplemente soy una persona como otra cualquiera que quiere mejorar y eso es lo que quizá a lo mejor pueda ser la variable en mí, ¿no? Que quiero mejorar cada día como persona. Y mis 3 valores fundamentales, bueno, principalmente la libertad. La verdad es un valor en el que me muevo bastante y para mí es súper importante.
Y luego podría ser la lealtad, me gusta mucho la lealtad. Intento ser muy leal con mis amigos, mis compañeros, toda la gente que me rodea y también intento rodearme de gente así. Y el otro podría ser la autenticidad. La Ok, autenticidad, sí. excelente. Entonces, Beatriz, podemos empezar con el tema. Perfecto. Y yo creo que una buena razón para empezar, a pesar de que no vayamos a hablar del curso de milagros, pero por qué nace la necesidad de leer este libro? O sea, ¿qué es lo que tú estabas buscando? Pues yo tuve la primera noticia sobre este libro porque me gusta mucho escuchar a Wayne Dyer y él habló, le oí de hablar varias veces sobre el libro, pero nunca me había llamado la atención. Sabes que uno está preparado para una cosa, o sea, que dicen que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, ¿no? ¿Cierto? Pues yo de repente un día algo me hizo clic y dije, a ver, ese curso, que ya lo he oído como varias veces que lo dice, digo, voy a ver qué es. Entonces lo busqué y empecé a ver la información y gente, pues eso, sobre todo que hablaban de que les había cambiado la vida y que era, bueno, como algo asombroso. Entonces dije, bueno, pues voy a buscarlo y lo busqué. He leído algunas cositas por encima, pero encontré un libro que era un curso de milagros fácil, que es como una introducción, es mucho más fácil que el curso y lo puedes leer, ¿no? Antes de hacer el curso. Y la verdad, y lo explica todo muy bien, y la verdad, pues ya de por sí ese libro es maravilloso, o sea que el curso de milagros, pues eso, que es un alumno, lo que he dicho antes, es un alumno para toda la vida, debe ser algo increíble, ¿no? Muy, muy, muy espiritual. Sí, y verás, a mí cuando yo también me acerqué a este libro, a este curso, porque escuchaba a muchas personas que decían que les había cambiado completamente la vida, pero te lo decían de una manera tan real, o sea, tan auténtica, que decía, ok, puede ser que sea verdad, ¿no? Entonces me creó mucha curiosidad y realmente yo desde pequeño estaba tratando de encontrar como digamos, esa pertenencia hacia una religión, porque yo pensaba que la espiritualidad es religión. Y como siempre crecí en un hogar católico, bajo enseñanzas católicas, pues yo pensaba que esa era la manera, ¿no? De ser espiritual. Sin embargo, yo, yo la verdad sí nunca me gustó practicar el catolicismo, no me considero una persona católica, pero siempre estuve regido bajo esas normas, ¿no? Entonces, de alguna manera, empecé como a rechazar muchos de los conceptos que se manejaban en la Biblia, y llega un momento en que llego a este libro, a este curso de milagros, me lo compro, lo empiezo a hojear y digo, esto es una Biblia. Las hojas son así, tan delgaditas, el libro es grueso, y lo empiezas a leer y utiliza muchos conceptos con terminología cristiana. Habla mucho de Dios, habla mucho del Espíritu Santo, habla mucho de Jesucristo. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Estoy leyendo una Biblia, pero yo decía, es como una Biblia, pero de una secta, ¿no? Pero después, cuando empecé a leer este libro que dices tú, el de Un curso de milagros fácil, que te empieza como a desmenuzar toda esa terminología y dar a un concepto muchísimo más profundo y entiendes que el trasfondo no es religioso, sino el trasfondo es espiritual. Y ahí fue cuando yo empecé a dividir las dos, espiritualidad y religión. La espiritualidad es algo más como que te hace sentir en paz, te trae mucha paz. Y pude entender que hay personas que utilizan la religión para llegar a ese punto de la espiritualidad. Sin embargo, era muy difícil para mí romper con ese paradigma, pero ya entendí que el camino a la espiritualidad lo puedes encontrar de diversas maneras. La religión no es solamente un camino. Y bueno,
¿Cómo puedes definir tú esa espiritualidad? Pues yo, mira, te cuento un poco mi historia. Yo también, a mí me educaron en catolicismo también. Aquí en España casi todo el mundo es católico. Y bueno, pues al principio de pequeña pues dices, bueno, pues esto es lo que te enseñan, te están enseñando y esto es lo que hay. Pero ya también de muy pequeña empecé como a pensar, A cuestionar. sí, esto cómo puede ser, esto no puede ser y tal. Entonces llegó un momento, creo que más o menos a los 13 años o por ahí, que yo decidí que no iba a creer en Dios y que iba a creer pues en nada, que nos moríamos y ya está, y que no había nada más y que éramos simple cosa que desaparecía, ¿no? Y así estuve un tiempo también, porque decidí cambiar como de un lado al otro. Y así estuve un tiempo también hasta que de repente empecé a sentir cosas, sin yo ni siquiera buscarlas, no sé, empecé a sentir cosas, me empezaron a aburrir algunas cosas. Entonces empecé a pensar que quizá había algo más. Luego empecé a pensar que quizás yo no sé si hay o no hay, y tanto la religión que dice que hay como el ateo que dice que no hay, llega a ser la misma cosa, ¿no? Llega a ser la misma cosa, los dos afirman que hay algo. Sin Okay. embargo, yo me veo en medio, como yo siento que hay algo, pero no lo puedo ni definir, ni te lo puedo asegurar. Y a lo mejor lo que yo siento no es lo mismo que tú sientes, porque cada uno al final tiene una espiritualidad que está dentro de él y tiene como que encontrarla, ¿no? Es la esencia esa. Sí, y no te surge como una inquietud de saber o de conocer si hay algo más o no hay algo más, o si venimos de la nada, o si hay como un creador supremo, o simplemente es ¿cómo encuentras esa paz, ¿no? ¿Buscas saber más? Sí, no, yo realmente no busco saber más porque creo que en la vida en la que estamos viviendo ahora es la que hay que vivir. Entonces no hay que preocuparse por lo que va a venir luego, ¿no? Lo desconocido, digamos, porque no sabemos si, por ejemplo, te mueres y no pasa nada, pues ¿por qué preocuparte? Y si te mueres y luego hay más vida, pues ¿por qué preocuparte, no? Creo que es un dicho budista o algo así, que lo habla pero con los problemas, pues esto sería como con la muerte. Entonces yo creo que esencialmente tenemos que disfrutar la vida aquí, pero no disfrutarla como mucha gente dice, bueno, tengo que ir a fiestas, tengo que tal, sino sentirla, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces salgo a caminar al campo o salgo a caminar en algún paisaje bonito y tal, y para mí eso es mi templo, es como el templo donde yo conecto con Dios. No, yo conecto más, por ejemplo, si me voy a la montaña o me voy a la playa y escucho las olas del mar, siento yo que estoy escuchando más a Dios que si me meto en una iglesia a oír a un cura o a alguien hablando por Dios. Yo creo que nadie puede hablar por Dios. Claro. Y justo ahorita que estabas mencionando eso, me vino a la mente, creo que era Albert Camus el que lo decía, que existía un suicidio, ¿cómo le llamaba? Suicidio religioso, me parece. Si no, ahí me corrigen. Pero básicamente lo que él decía es que estás viviendo con el fin de tener una mejor vida después de la muerte. Y eso es lo que te ofrece la religión. Te dice, dedica toda tu vida a ser una buena persona, a tener buenas acciones, a prácticamente dar todo por Dios. Y tu recompensa va a ser que una vez que mueras vas a tener un paraíso, o vas a tener la tierra prometida, o vas a tener, no sé, alguna promesa, ¿no? En que parece todo maravilloso. Pero lo que cuestionaba este señor es que, ¿y qué pasa si en el momento de tu muerte, o sea, tú dedicaste toda tu vida a esta religión, ¿no? O a este Dios al que tú alabas, y en el momento de tu muerte descubres que no hay nada? Él decía, prácticamente estuviste muerto toda la vida porque no pudiste aprovechar, o más bien disfrutar los pequeños momentos como los que tú estás diciendo,
porque tu enfoque decía, yo voy a empezar a vivir una vez que muera. O sea, todo va a estar bien una vez que yo muera. Entonces él le llamaba eso como un suicidio, era el suicidio filosófico, me parece. Y al final tiene razón. Lo que te invitaba es de que no importa si tú crees en una vida después de la muerte, si crees en un Dios y tu religión te promete todas esas, promesas, perdón por la redundancia, pero te decía, te invitaba a disfrutar las pequeñas cosas que hay en la vida del día a día, sin importar lo que hay después. Y eso a mí me gustó mucho, porque es exactamente eso. O sea, la espiritualidad es esa cuestión de conectar, no le llamaría a Dios, pero sí conectar con todo lo que nos rodea, con todas las situaciones, con todos los ecosistemas, con los animales, con las personas, con las experiencias. Y al final yo creo que la espiritualidad es un sinónimo de vivir. Y por eso te decía que probablemente la religión es una manera de llegar, de encontrar esta espiritualidad, porque hay personas que de verdad disfrutan estar escuchando a un padre, estar haciendo todos estos ritos que suceden en una iglesia, se disfruta y encuentran una parte muy importante de su vida y de alguna manera están conectando con ese algo, ¿no? que nos une a todos. Pero no es la única manera. Y yo creo que al igual que tú, yo también encontré el camino no por la religión. Encontré el camino entendiendo que en la vida se viene a vivir. Y habrá días en que nos pasen cosas que no nos gustan, ¿no? Que haya situaciones que de verdad nos disgusta mucho estarlas pasando, pero al final de cuentas es parte de esa experiencia, ¿no? Y aquí voy a retomar un poquito del curso de milagros, porque creo que es la parte más importante que he aprendido del curso, que habla sobre el Espíritu Santo. Y obviamente a mí me causó mucho problema cuando decía la palabra Espíritu Santo, porque decía, no, yo no creo en eso. Pero ya después entendí que el Espíritu Santo puede ser como una cuestión de un guía espiritual, y esa descripción me gustó más, en el cual básicamente estás viviendo lo que tienes que vivir y que todo está ahora sí como preparado para ti y estás como aprendiendo una lección, y este guía espiritual te está llevando por esas experiencias que tú tienes que aprender, y entonces todo cambia. Cuando lo ves de esa manera, todo cambia. Ahora ya no te cuestionas el ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios me manda todas estas desgracias, por así decirlo? Y cuando cambias esa perspectiva y dices, estoy donde debo de estar, de verdad que la carga se aligera. Y yo me tranquilizo demasiado cuando tengo este pensamiento. Y yo creo que de eso se trata, de que esté tranquilo, de que exista una paz dentro de mí, que las cosas se van a solucionar de alguna manera y que simplemente es algo temporal, que es algo que va a terminar. Y al igual que los problemas, la vida es igual, es algo temporal. En algún momento va a terminar. Puede que exista una vida después, puede que no. Lo único que tenemos asegurado es, pues, nuestra vida en este momento, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, ha sonado algo por ahí, ¿no? Sí, creo que sonó mi celular. Ah, vale, digo, a ver si es que se ha cortado la llamada. No, aquí estamos. Yo, por ejemplo, volviendo a lo del curso de milagros también, bueno, yo antes no utilizaba mucho la palabra Dios porque la gente, pues, tiende a pensar siempre en el mismo tipo de Dios, ¿no? La misma figura que sea. Entonces, a mí me gusta utilizar más la palabra fuente, como esa conexión, ¿no? Pero como la gente no entiende mucho, pues al final he terminado otra vez con la palabra Dios, que es más fácil para que la gente entienda siempre. Cierto. Y a mí hay algo que me gusta mucho de un curso de milagros y quizá creo que en lo que resume el libro, ¿no? Por lo que estabas diciendo, es que te dice la frase esta de nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En eso consiste la paz de Dios. Pues a mí esa frase que viene al principio, por ejemplo, del curso de Milagros Fácil, yo nada más que abrí el libro y la leí, yo dije, wow, este libro tiene que estar genial,
porque de verdad es algo, es una frase como que te da mucha paz, como que pues ya está, lo que es y lo que no es, no es. O sea, no, ¿para qué me voy a calentar la cabeza más? Exacto. Exacto, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Para qué le voy a dar más vueltas? Vamos a hacerlo lo mejor que podamos y ya se irá viendo, pero sobre todo eso, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Porque yo creo que sí, el Espíritu Santo es como un guía, pero tenemos diferentes caminos y si no queremos verlos, no queremos ver unos, o sea, si no queremos ver unos, vamos a andar por otros. Entonces, sí tenemos diferentes salidas, pero vamos a ir, tenemos que ir aclarando, ¿no? Aclarando, confiando y tratando de, yo qué sé, por ejemplo, muchas veces se nos pone en la vida una cosa que queremos hacer, pero que nos da miedo, que sabemos que pensamos que está mal, pero algo nos está diciendo, oye, pues por ahí, por ahí. Pero nos da miedo, ¿no? Pero lo queremos hacer y nos haría feliz si lo hiciéramos. Pero por otras cosas que nos han pasado, pues no lo hacemos. Pues yo creo que hay que hacerlo porque te están indicando que es por ahí, si no, no tuvieras un sentimiento, ¿no? Como de... Acá le llamamos nosotros la corazonada. Tienes como esa corazonada de que es lo correcto, pero no tienes como pruebas, simplemente lo sabes. Claro, algo que te indica por dónde tienes que ir. Y el problema que tenemos también como sociedad es que todo el mundo nos dice por dónde tenemos que ir. Todo el mundo nos dice, pero ellos también están liados, ¿sabes? Sí, todos creen tener la razón, ¿no? Sí, entonces yo creo que al final, no le podemos decir a nadie por dónde tiene que ir, pero también nosotros tenemos que ser firmes en lo que queremos. Incluso, aunque nos equivoquemos, está bien. Está bien que nos equivoquemos también. ¿Tú has seguido en alguna ocasión tu intuición, esa corazonada de la que hablaba? Mira, yo la he seguido muchas veces y muchas veces me ha salido bien y otras muchas me he equivocado, pero a la larga me he dado cuenta que eso me había servido para algo. Sin embargo, otras veces no he hecho caso a mi intuición, he hecho caso a las personas y de verdad me he arrepentido más de eso que de haber seguido yo a mi intuición y haberme equivocado, por ejemplo, ¿no? A mí hay muchas cosas que me han pasado malas en la vida por mis malas elecciones, pero también en ese momento eran los filtros que yo tenía que me hacían de elegir así. Pero hoy en día estoy agradecida que me hayan pasado esas cosas porque si no me hubieran pasado esas cosas, no sé yo cómo estaría. A lo mejor estuviera, no sé, viviendo en una casa más grande, con un coche mucho más grande, pero a lo mejor no tendría el sentido de la espiritualidad que tengo ahora. Y que me vino otra vez otro pensamiento ahorita que hablabas. Hubo un tiempo en el que me acerqué mucho con los budistas y iba mucho a los templos con ellos y hubo una ocasión en que me explicaron que esa intuición, o sea, esa sensación, esa corazonada, no es, ¿cómo se llama? No es mágica, o sea, sí funciona y es como un regalo que nos da la vida, que nos ayuda a ir dirigiendo nuestro camino y es una manera de conectar con el interior. Y algo que decían es que cuando tú no seguías ese camino, ellos, más que un camino lo veían como un aprendizaje, que si tú no aprendías ese aprendizaje que te ponía la vida, no pasaba nada. Simplemente lo que hacía el universo o el karma es que más adelante en tu vida va a venir esa misma lección, pero un poquito más fuerte. Y si tú una vez más la evitas o no pones atención o le sacas la vuelta, no pasa nada, pero después va a venir esa lección más fuerte. Y esto se repite una y otra vez hasta que esa lección que tienes que aprender viene de una manera un poquito más agresiva, y aquí estoy poniendo comillas, porque de alguna manera, acá tenemos un dicho que dice, aunque te quitas, aunque te pongas. O sea, ya llega un momento en que esta lección la tienes que aprender sí o sí, y entonces viene de una manera muy fuerte. Y eso lo pude entender yo. Hubo una época en la que vivía en una ciudad acá en México que se llama Puebla,
que está un poquito lejos de mi ciudad de origen. Y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? No me la estaba pasando para nada bien, me la estaba pasando muy mal. Y yo estaba allá trabajando, pero todos los días me despertaba y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y tenía esa corazonada de, ya me tengo que ir de aquí, ya cumplí el tiempo que debía estar aquí. Y pues yo lo único que hacía era evitarlo y evitarlo y evitarlo. Y me daban oportunidades de trabajo y yo les sacaba la vuelta y tenía todas las opciones para regresar, pero yo no lo atendía. Y hay un momento en el que, por una u otra razón, me dan de todas las enfermedades posibles y terminé en el hospital. Me dio influenza y me dio neumonía. Entonces, al mismo tiempo, y estaba muy mal en el hospital, estaba en cama, estaba entubado, estaba aislado porque también era como peligroso de que las enfermeras se pudieran contagiar. Incluso las personas que iban a visitarme se tenían que poner ropa especial. Y aún así no había muchas personas que me pudieran visitar porque pues estaba muy lejos de casa. Las cortinas estaban completamente oscuras e incluso las enfermeras me decían, oye, ¿y a ti no te viene a visitar nadie? Entonces imagínate, en el momento yo estaba de ¿qué estoy haciendo aquí? Y eso fue como la manera en que se me presentó de una manera más agresiva, en el cual yo tuve que tomar la decisión en ese momento de me largo, o sea, me voy. El episodio de hoy está patrocinado por el libro De la depresión a la misión. ¿Te has encontrado en tu cama buscando fuerzas y motivación para poder levantarte? ¿Has tenido la sensación de que tu vida no tiene sentido y daría igual si estuvieras muerto? Conozco esa sensación porque yo la viví. En este libro te llevo de la mano en ese viaje que cambió mi vida. En sus páginas encontrarás las técnicas que me permitieron salir de la depresión y poder encontrar un sentido a mi vida. Vas a poder entender quién eres, cómo puedes poner orden en tu vida, qué quieres hacer con tu vida, cómo lograr esa vida que quieres. Entra a Amazon y busca el libro De la depresión a la misión y descubre quién eres, qué quieres y cómo lograrlo. Porque yo había estado tratando de darle vuelta y de no seguir esa corazonada, de seguir esa intuición, de escuchar mi interior y decir, ya no tengo que estar aquí. Y como no escuché, el universo, si lo quieres llamar así, me lo presentó de una manera más fuerte, en el cual yo tenía que prestar atención y poder tomar cartas en el asunto. Entonces, en ese entonces no sabía que estábamos hablando de una intuición y de que era una lección que yo tenía que aprender. Si no me llegó hasta después, hasta que platiqué con los budistas y me empezaban a contar todo esto y dije, obviamente, yo siempre supe que ya no debía estar ahí y no hice caso, no tomé acción y simplemente le saqué la vuelta y terminé en un hospital deprimido y con todos los problemas que conlleva estar en un hospital. Pero a partir de ahí tomé la decisión. Y yo creo que sí es cierto que en la vida, si tú no prestas atención, simplemente va a venir un momento en el que viene la lección de una manera muy fuerte y a veces nos comenzamos a preguntar, ¿por qué a mí? ¿No? Claro, yo también he visto, por ejemplo, he observado que la gente cuando no quiere hacer cambios, por ejemplo, gente que quiere estar igual, hay mucha gente que me dice, no, yo no voy a hacer cambios porque yo me siento segura y tal, y me quedo aquí. La vida se los lleva. O sea, porque muchas veces, por ejemplo, tú sientes como que tienes que dar un cambio, pero a lo mejor es arriesgado. Vamos a poner, por ejemplo, que estás trabajando en un sitio que ganas mucho dinero, pero ya no te sientes bien, ¿no? Ya no te sientes bien porque ya, no sé, se ha hecho muy rutinario, ya no te gusta tu trabajo, no te sientes bien, te sientes esclavo, pero no lo dejas porque está ganando mucho dinero y si lo dejas, pues te vas a encontrar en una situación económica mala. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes los dos vías, ¿no? La de seguir en tu trabajo y no hacer caso de tu intuición, de tu corazón, o
hacer caso de tu corazón y pasarlo mal un determinado tiempo, porque eso, así son los cambios, ¿no? Hasta que uno se vuelve a acomodar y eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí muchas veces? Que el cambio te lo manda de la vida a lo mejor en forma de enfermedad. En forma de enfermedad porque tu mismo estrés del trabajo, los cortisol y todo eso, pues te ponen enfermo, te empiezan a envejecer. Entonces, muchas veces yo siempre soy muy defensora de las adversidades, de lanzarte a la adversidad y de estar bien fluyendo en la adversidad como pez en el agua, porque creo que como se dice, Dios aprieta pero no ahoga, y lanzarte a la adversidad es lo que hace que tú, por ejemplo, hagas nuevas conexiones neuronales, abras tu mente, conozcas nuevas cosas. Todo esto te aporta y enriquece tu vida. Y entonces, a lo mejor al principio, cuando sales de esa zona de confort y das el cambio, al principio lo pasas mal porque no estás acostumbrado, no tienes muchas respuestas, no tienes muchos resultados, no tienes muchas soluciones porque todavía no te has movido bien en esa nueva zona, pero una vez que ya llevas un tiempo y empiezas a manejar esto bien, a fluir bien, se empiezan a dar los resultados. Sin embargo, si te quedas ahí, no sigues a tu corazón, eso, la vida te va a dar el cambio y entonces ahí sí que va a ser un cambio en que tú ya sea más difícil de manejar, como tú dices. Y me gustó mucho ahorita que tomaras este punto, porque es algo que se menciona mucho durante la certificación del coach, o de que los coaches hablan mucho es sobre la zona de confort. Y a veces tenemos como un mal entendido sobre la zona de confort, porque creemos o nos la han pintado que es algo malo. Y no es nada malo, o sea, simplemente es como, yo lo veo así, que estamos buscando zonas de confort diferentes constantemente y cuando una zona ya se nos hace demasiado pequeña, buscas otra zona más grande, pero al final es una zona de confort. Sin embargo, lo que dices es verdad. Si tú estás esperando tener un cambio o tener un aprendizaje, tienes que salir sí o sí de la zona de confort. Si de verdad estás esperando como tener ese cambio de mentalidad o ese cambio de vida o ese cambio de lo que sea, te tienes que salir, te tienes que mover, tienes que estar en constante acción para que las cosas se empiecen a acomodar. O sea, no podemos quedarnos como en una zona de confort por siempre. Bueno, sí podríamos, siempre y cuando eso fuera lo que estamos buscando. Pero si tenemos esa inquietud, tenemos esa intuición, esa corazonada de hacer algo, esos deseos, pues definitivamente te vas a tener que salir y te vas a exponer y vas a sufrir un poquito, porque sí se sufre en el momento en que te sales de tu confort. Pero sin embargo, el aprendizaje que se tiene es exactamente por eso, porque te estás exponiendo, como tú lo decías. Claro, mira, hay una enfermera que cuidaba a enfermos terminales y escribió un libro sobre los 5 arrepentimientos más grandes antes de morir. Bueno, pues el número 1 era el que la gente se arrepentía de no haber hecho tal cosa, por ejemplo, o otro era que se arrepentían de haber trabajado tanto. Entonces, yo muchas veces pienso que en el momento que llega la barca, ¿no? Y tú la ves cara a cara y tú dices, ostras, me arrepiento de no haber hecho esto y ya no tienes tiempo para dar para atrás. Y ya no hay vuelta atrás. Debe ser un shock, no sé. Entonces, yo solamente pensar en eso, ya prefiero saltar a cualquier locura, como yo digo, antes de llegar a un momento en que yo diga, me encuentro cara a cara con la muerte y me está diciendo, ¿qué has hecho con tu vida? Y no he hecho nada. No he hecho nada más que trabajar y hacer lo que me ha dicho la sociedad que tenía que hacer, ¿no? No he indagado dentro de mí a ver qué era lo que yo realmente quería, porque al final todos somos diferentes, ¿no? Y no es normal que todos queramos lo mismo. Eso es exactamente el experimentar o el vivir la espiritualidad. El saber que estás viviendo lo que tienes que vivir
y que estás disfrutando la vida de alguna manera. Porque si el día de hoy llegara la muerte y me preguntase si he vivido todo lo que tenía que vivir, pues yo diría que no. Hay muchas cosas que quiero hacer, hay muchos deseos que tengo todavía por cumplir, pero si yo llegara a ese momento y dijera que no, definitivamente no estoy experimentando esa espiritualidad que todos dicen que se puede tener, ¿no? Pero también, si llega la muerte y me dice, ¿viviste lo que tienes que vivir? Y mi respuesta es un rotundo sí, yo creo que sí experimenté esa espiritualidad y podría irme en paz, podría irme tan tranquilo, seguro de que viví lo que yo quería vivir y no lo que la sociedad me decía que era lo que tenía que cumplir. Y que bueno, aunque es un tema completamente aparte, el cumplir las expectativas de las otras personas sí afecta, o sea, sí afecta a tu espiritualidad, al que tú estés tranquilo. Y aunque portemos la bandera del no me importa lo que la gente piensa, muy en el fondo sí nos importa, ¿no? Y sí hay un cambio de actitud en el momento en que escuchamos a los demás. Y siempre vamos a estar escuchando las opiniones de los demás porque todos tienen una opinión que dar. Pero siempre y cuando esas opiniones te ayuden a ti a alcanzar esos deseos, a que te ayuden a ser una mejor persona, a vivir una mejor vida. Y pues definitivamente yo creo que ese es un buen resumen de si en el día de mi muerte yo hago una retrospectiva y digo, sí viví lo que tenía que vivir, yo creo que tu espiritualidad está en el punto culminante. Ajá. De hecho, hace no mucho leí en un libro, pero no me acuerdo exactamente qué libro era, y me gustó mucho, que hablaba sobre que la gente cuando tiene miedo a morir, no es que tiene miedo de morir, sino que la gente que tiene miedo de morir es justamente la gente que no está haciendo lo que tiene que hacer con su vida, ¿no? El resto le da un poco como más igual, está como más tranquilo porque está haciendo con su vida lo que tiene que hacer o que la intuición, la corazonada, el Espíritu Santo, como lo quieran llamar, le va guiando. Y es que, ¿sabes cuál es el problema? Yo creo que las personas vivimos pensando que somos inmortales. Entonces dejamos de hacer muchas cosas o posponemos muchos de nuestros sueños porque pensamos que lo podemos hacer el próximo lunes o el próximo año. Pero realmente no somos inmortales. O sea, vivimos de una manera como si nunca nos fuéramos a morir. Pero de repente se te viene la vida y dices, ok, creo que no hice todo eso que quería hacer. Y yo creo que es importante ser conscientes de que te vas a morir. O sea, vas a morir. Y así como puede ser en un día, puede ser en 20, 30, 40 años. No lo sabemos. Y yo creo que especialmente por esa razón deberíamos de estar conectando con todo, o sea, con nosotros mismos, porque eso significa que estamos conectando con nuestros deseos. Y vaya, el seguir esa corazonada, esa intuición de ir hacia el camino que de verdad importa, yo creo que deberíamos de estar escuchándonos más, ¿eh? Sí, de hecho yo creo, por ejemplo, bueno, que si Dios existe o la fuente o algo nos ha creado es para que vivamos nuestra vida al máximo. O sea, no tengamos un miedo ni nada, porque ¿cómo diría? No tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, me di cuenta que muchas religiones viven con miedo de Dios, ¿no? Incluso me acuerdo una vez una señora que se puso a hablar, yo a mi hijo no lo educo con religión ni nada, ni le digo nada, él simplemente pues toma ejemplo de mí y de las cosas que yo escucho y tal, pues lo va escuchando. Pero una señora vino una vez y empezó a meterle miedo sobre Dios. Es que a Dios hay que tenerle miedo y tal. Y digo, bueno, lo que me faltaba. Digo. Sí. Claro, el niño me va a llegar y me va a decir, uy. Entonces, hay mucha gente que como que tiene miedo a Dios, como que Dios es un castigador o algo. Y Dios no es, para mí, en mi espiritualidad, para mí, Dios no es ningún castigador porque Dios está dentro de uno mismo.
Entonces, ¿cómo tú mismo no te puedes castigar? ¿No? Algo que dice el curso de milagros también es como que, ay, no me acuerdo ahora mismo, pero como que dice que como que el Padre de Dios ha perdonado a todos, o sea que todos estamos perdonados, todos estamos exentos de culpa, o sea, realmente somos libres. Es que exactamente, y también lo menciona en el libro, es en la religión, o sea, tú naces y por el hecho de nacer ya eres un pecador, o sea, ya traes un pecado, el famoso pecado original, y por el simple hecho de nacer, o sea, no es pregunta, tú naces siendo una mala persona. Y entonces tienes que haber un bautizo en el cual se purifica tu alma, tu cuerpo, y bueno, ya eres un hijo de Dios puro, por así decirlo. Y lo mencionaba en el curso, es que ese es el problema, que creemos, desde que nacemos creemos que somos culpables de algo que ni siquiera tenemos idea de qué es. Y ahí es donde trata de hacer esa diferencia, donde, ok, a lo mejor la religión con el tiempo ha perdido el sentido, pero Dios en ningún momento quiso darte a entender pues, que tú eras malo. Y decía, ¿cómo puede ser algo malo si fuiste creado por Dios cuando Dios hace todo perfecto, ¿no? ¿Cómo puede ser culpable? ¿Cómo puedes ser pecador si te hicieron a la imagen y semejanza, que es exactamente lo que proclama la Biblia? Claro. Y es donde yo muchos años, incluso cuando estaba muy pequeño, me preguntaba eso, es que ¿por qué si yo trato de ser una buena persona, por qué tengo que ir a confesar mis pecados? ¿Por qué tengo que ir a hablar con un padre? Y mi mamá me decía, es que si te mueres hoy, te vas al infierno. Y es como que, wow, tengo mucho miedo. Yo no me quiero al infierno. Entonces crecí con ese miedo. O sea, mi religión se basaba en miedo. Cuando hay un mensaje muy positivo del otro lado, ¿sí? ¿Por qué tengo que basar todo en miedo? ¿Por qué tengo que ser yo el culpable? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un Dios castigador cuando se supone que me creó para vivir, ¿no? A mi manera. Y sí es cierto, o sea, las religiones se basan en miedo. Y fíjate que ahora que lo estamos así diciendo, se me ha ocurrido que no lo había pensado nunca, pero claro, la religión se basa en el miedo y la espiritualidad podemos decir que se basa en el amor, ¿no? ¿Cierto? Sí, es así, justamente así. El otro día veía yo, por ejemplo, un programa de la historia de Dios que hace Morgan Freeman, que va entrevistando a diferentes tipos de sacerdotes y de gente religiosa y tal. Y a mí me gustó una cosa mucho que oí, el de los musulmanes, hacen como un canto, ¿no? A no sé qué hora, hacen, no sé, Sí. como un canto, ¿no? Ahí en Marruecos y por las zonas árabes. No me acuerdo cómo se llama el canto, pero entonces ellos decían que ese canto era como Dios, porque para ellos Dios no tenía una imagen, sino que Dios estaba en todas las cosas bellas. Entonces yo estoy bastante de acuerdo con esto, ¿no? Que cuando uno quiere conectar con Dios, hay mucha gente que eso, va con el miedo. Pero si tú vas con el amor, en cualquier sitio tú puedes conectar con Dios, porque Dios puede estar hasta en una piedra, ¿no? Si tú quieres. Claro, porque es todo. Y incluso también, como ya lo mencionaste varias veces, si a eso llegamos, pues nosotros también somos Dios. Y es como ese concepto de unicidad, no sé cómo se dice. Vaya, que hay una unidad entre todos los seres. Que tenemos como una percepción de que cada individuo está separado de nosotros, pero la realidad es que no. La realidad es que somos uno mismo y el mundo entero es parte de nosotros. Entonces, esa cuestión de ayuda a tu prójimo no es una cuestión de ayudar a alguien externo, sino es una cuestión de ayudarnos a nosotros mismos, porque somos parte de un todo, somos uno mismo. Claro. De hecho, había una frase por ahí que no sé si es de la Biblia o era de Platón o no sé, que decía, todos sois dioses, mas lo habéis olvidado. Creo que, no sé si era de la Biblia. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
como que todos tenemos esa espiritualidad dentro, pero pues quizá hay personas que despiertan y personas pues que la tienen un poco apagada todavía. Claro. Yo no soy no me gustan mucho las religiones, no es que esté en contra de ellas, porque sí pienso que ayudan muchas veces, pero muchas veces también equivocan a la gente. Buscan fuera lo que tienen que buscar dentro, ¿no? Sí. Entonces, por eso es a lo mejor que yo, no es que esté en contra, pero por eso no me gustan mucho, porque eso, como mandan como a buscar fuera lo que uno tiene que buscar dentro. Sí. Yo creo que esa es la manera en cómo la practica cada persona, porque sí estoy de acuerdo, o al menos en esta búsqueda que yo he tenido de ir a tocar puertas, ¿no? A diferentes centros religiosos, a leer libros de diferentes religiones. Vaya, el elemento central o el elemento en el que se basan van a donde mismo, o sea, van a buscar en tu interior. Pero al momento de practicarlo, es como dices, pierde todo el sentido original de lo que las enseñanzas de esas religiones te dicen, pierde el sentido y ahora estamos, digamos, como modernizando la religión y se están desconectando completamente de la idea central o de la idea original. Y también dejas a un lado la parte de la religión y hay personas que buscamos como más la parte espiritual o caminos más holísticos y esos mismos caminos te llevan a donde mismo, que es tu interior. O sea, conecta contigo mismo y de alguna manera vas a entender qué es lo que hay allá afuera. Y yo creo que cualquier camino que tú tomes te va a llevar a donde mismo siempre y cuando sigas como la idea original, que no te dejes como, vaya, que te cuestiones mucho todo lo que tú estás haciendo, inclusive dentro de la religión o fuera por un camino más holístico, que te cuestiones por qué lo estás haciendo de esta manera, qué es lo que quieres obtener, qué es lo que está pasando, por qué lo estoy haciendo así, porque eso te va a permitir darte cuenta si lo estás ejecutando o lo estás practicando de la manera correcta. Claro, el tema es que yo creo que el inicio de la religión, como que todo parte de lo mismo, ¿no? De la misma esencia, pero luego esto se ha ido trastocando mucho por temas políticos o temas de querían manipulación social, pero en los diferentes tiempos. Entonces se ha ido tergiversando los mensajes y manipulando un poco pues, para manipular a las masas. Entonces, yo creo que ahí cuando alguien entra allá y en eso ya es un poco más difícil de que conecte consigo mismo. ¿Me explico? Sí, sí. Sí. Y bueno, Beatriz, ¿qué te parece si vamos cerrando? Me pareció increíble la plática. De verdad que esto a mí me emociona mucho, me interesa bastante. Y qué bueno que hayas aceptado platicar de esto conmigo porque me encanta. Entonces, para cerrar, si tú pudieras resumir la plática en una frase buena, ¿cuál sería? Ay, pues ahora mismo... No tiene que rimar, no tiene que tener sentido, pero sí, vaya, que resuma un poquito lo de la plática. Por ejemplo, sería la espiritualidad como la liberación de uno mismo. Puede ser. Yo utilizaría sigue tu intuición o sigue esa corazonada. Para mí eso sería como el resumen y yo creo que eso engloba todo lo que platicamos porque esa corazonada viene de algún lado, ¿no? Y es creer, es tener esa fe que tú mencionabas antes de grabar. Claro, esa fe que tienes. Si lo piensas, seguir la corazonada es como liberarse a uno mismo también, ¿no? Exacto. Sí. Exacto, porque te da paz, te sientes libre, te sientes que vas en el camino correcto y a veces necesitamos esa sensación de saber que estamos donde debemos de estar. Y bueno, ¿algún comentario más que nos quieras dar? ¿Dónde te encontramos, Beatriz?
Pues bueno, de momento, si me buscáis, me podéis encontrar por Instagram y me podéis encontrar por Facebook también. La verdad es que no tengo nombres así muy raros para mis páginas. Una se llama coach.beatriz y la otra es beatriz.coach. O sea, no me quise calentar mucho la cabeza porque quise hacerlo rápido. Y bueno, y decirte que me ha encantado también la charla. La verdad que me interesa también mucho este tema. No suelo yo hablar mucho normalmente de espiritualidad, solo manejarlo en mis páginas y eso, suelo hablar más como de un control mental. A mí me gusta mucho el tema de la mente, creo que todo es mente. Sí. Pero me gusta mucho el tema de la espiritualidad, pero nunca lo hablo porque nunca sale o porque muchas veces no consigo llegar como a un mismo sentido de la espiritualidad, como por ejemplo a lo mejor lo he encontrado contigo, ¿no? Que tenemos más o menos esa misma onda. Sí, esa misma inquietud. Y yo creo que viene de ahí. Y digo, si al final conectamos en los mismos temas, digo, ahí nos encontramos en los mismos grupos sin saber que estabas dentro, yo creo que va por ahí, o sea, que tenemos esa inquietud, queremos saber más. Y como dices, es un tema que no se presta mucho para hablar con todas las personas. Como los temas que tienes que evitar son los de política y religión. Sí. Y justamente lo que hablábamos aquí es que no es lo mismo. O sea, sí es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Sí. Y qué bueno que me permitiste tener esta plática, que abriste esa mentalidad de poder platicarlo a pesar de que no sueles hacerlo. Y yo creo que habrá personas que se sientan igual que nosotros dos, que están en busca de ese camino. Y algo bueno habrán de entender de esta plática. Y pues nada, simplemente me gustaría agradecerte una vez más. Y si no tienes nada más que comentar, podemos cerrar. ¿Qué te parece? Vale, por mí perfecto. Ya si quieres podemos seguir otro día. Yo encantada. Y nada, gracias a ti por invitarme. Excelente, pues muchísimas gracias y qué bueno que nos acompañas. Gracias a todos por escucharnos y espero que esta plática haya sido de su interés, la hayan disfrutado y cualquier cosa ya saben, nos siguen en las redes sociales, Chris Logar en Instagram y Viva MX en Facebook e Instagram también. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima ocasión. Saludos.